En esta ocasión vamos a hablar de la serializabilidad de transacciones. El ejemplo que tenemos a continuación, vamos a hacer una validación de la serializabilidad en cuanto a conflictos. Si nosotros tenemos propuesto un ejemplo de estas características, en donde hay dos transacciones, transacción A representada por TA y la transacción B representada por TB. Ambas transacciones tienen algunas operaciones. Por ejemplo, TA tiene una lectura sobre el elemento oficinas ventas. La transacción B también tiene, por ejemplo, una lectura sobre oficinas ventas. Y así hay varias operaciones de cada transacción. El procedimiento para hacer esta validación o verificación es, primero, el primer paso sería colocar todas y cada una de las operaciones de cada transacción en forma secuencial, una detrás de otra. Primero todas las transacciones de A y luego todas las transacciones de B. Para este ejemplo, quedaría algo así. Transacción A, todas sus operaciones. Transacción B, todas sus operaciones. Luego comenzamos a hacer permutaciones entre cada una de las operaciones de estas transacciones, cuidando de no violar las reglas, las tres reglas definidas para la serializabilidad en cuanto a conflictos. Me permito recordarles las reglas. La primera dice: si dos transacciones únicamente leen un determinado elemento de datos, no entran en conflicto entre sí y el orden no es importante. En este caso, vamos a mover la lectura sobre oficinas ventas y a permutar con la escritura sobre empleados ventas. Si nos podemos fijar, las operaciones de cada una de estas transacciones están actuando sobre elementos de datos distintos. En caso de la transacción A, sobre empleados ventas, y en caso de la transacción B, sobre oficinas ventas. Podemos seguir haciendo permutaciones. En este caso, la lectura de oficinas ventas en la transacción B con la lectura de empleados ventas en la transacción A. La segunda regla para validar la serializabilidad en cuanto a conflictos nos dice que si hay dos transacciones que leen o escriben elementos de datos completamente independientes, no entran en conflicto entre sí y el orden no es importante. Entonces aquí, por ejemplo, hemos tenido dos operaciones que están actuando sobre elementos de datos distintos, por tanto no hay ningún problema en hacer la permutación. Acá vamos a hacer otra permutación, la escritura sobre oficinas ventas con la escritura sobre empleados ventas en la transacción A. Seguimos viendo qué otra permutación podemos hacer. A esta altura, si nosotros vemos las operaciones de la transacción A como transacción B, están de cierta forma, para este ejemplo, agrupadas. Tenemos una lectura en la transacción A, una lectura y escritura sobre oficinas ventas. Luego en la transacción B tenemos también una lectura y escritura sobre oficinas ventas. Luego en la transacción A tenemos una lectura y escritura sobre empleados ventas. Y finalmente en la transacción B una lectura y escritura sobre empleados ventas. Claramente vemos que ya no podríamos hacer ningún movimiento. Recordemos la tercera regla. Si una de las transacciones escribe un elemento de datos y la otra lee o escribe el mismo elemento, el orden de ejecución sí es importante. Es decir, que no podríamos hacer permutaciones, por ejemplo, para mover de la transacción B la lectura sobre oficinas ventas, permutarla con la escritura de oficinas ventas en la transacción A, porque eso estaría causando un conflicto. Entonces esa sería la planificación resultante. Lo que vemos a la izquierda sería la planificación resultante luego de haber hecho las permutaciones permitidas. Ahora, el siguiente paso sería hacer la planificación original, que es simplemente ordenar las operaciones de cada transacción
tal cual están propuestas en el enunciado de la planificación que nos han pedido validar. Entonces, de acuerdo a ese ejercicio propuesto, la planificación sería la que tenemos en la parte derecha. Ahora, hay que validar aquí que en realidad las soluciones sean similares. Es decir, la planificación original en este caso debería ser similar a la planificación resultante, para decir que esta planificación es serializable en cuanto a conflictos. Pero en la planificación original hemos detectado dos conflictos que están marcados de rojo. Si ustedes se dan cuenta, el orden es diferente, el orden es inverso a dichas operaciones en la planificación resultante. Si nosotros hacemos esas permutaciones tal cual están en la planificación original, estaríamos violando la tercera regla, que dice que si una transacción escribe un elemento de datos, en este caso la transacción A está escribiendo empleados-ventas, y la otra escribe o lee el mismo elemento, en este caso la transacción B está leyendo empleados-ventas, es el mismo elemento de datos. Dice, el orden de ejecución es importante. Por tanto, al decir esto, quiere decir que no podemos alterar el orden de ejecución. No podríamos alterar el orden de ejecución. Entonces, como conclusión, esta planificación no sería secuenciable en cuanto a conflictos, por las razones que acabamos de exponer. Gracias.